Radio María presenta su programa Jesús sana tus heridas. Conduce Octavio Escobar, psicólogo católico. Bienvenidos. Levántame, Señor Jesús, con la fuerza de tu amor. Levántame, Señor Jesús, porque caído estoy. Mis hermanos, bendiciones, bendiciones, un saludo cordial, bienvenidos a Jesús sana tus heridas. En este regreso amoroso, en esta semana, tenemos un tema importante que le pedí a Dios: soltar y dejar ir a los hijos adultos. Peligros y problemas cuando los padres quieren mantener a sus hijos adultos en el hogar por siempre. Queridos hermanos, hoy nos reunimos para reflexionar sobre un tema profundamente importante en la vida de todo padre y madre: el acto de soltar y dejar ir a los hijos adultos. Es un desafío emocional que toca nuestras fibras más profundas, pues se trata de entregar a aquellos a quienes hemos criado y protegido y permitirles vivir su propia vida, enfrentando sus propios retos y tomando sus propias decisiones. Desde el amor y a menudo con el deseo de proteger, muchos padres intentan mantener a sus hijos en el hogar, cuidándolos y restaurándolos de los peligros del mundo exterior. Sin embargo, esto que parecería bueno puede convertirse en un terrible obstáculo para el crecimiento y la independencia de nuestros hijos, impidiendo que alcancen su verdadero potencial emocional, psicológico y espiritual. No podemos frenar el crecimiento de nuestros hijos. Hoy queremos analizar los peligros y dificultades que retener a los hijos adultos trae, y que comprendamos cómo el deseo de proteger puede muchas veces convertirse en una barrera, en un obstáculo para la libertad y el desarrollo de esos hijos que queremos. Hermanitos, es importante recordar que nuestros hijos no son ídolos a quienes debemos aferrarnos, sino almas que Dios nos ha confiado temporalmente. San Agustín nos recuerda que nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti, Señor. Y es precisamente en esa entrega confiada a Dios donde encontramos la paz. Nuestro llamado como papás no es controlar o sobreproteger, sino enseñar, guiar y, cuando llega el momento, el día del cumpleaños 18, permitir que nuestros hijos vuelen con libertad hacia el plan que Dios tiene para ellos. Entonces, hoy, al reflexionar sobre estos temas como idolatría a los hijos, sobreprotección, menosprecio, miedo y culpa de nosotros los padres, entendemos cómo cada uno de estos puede ser una trampa del enemigo que nos permite dejar que nuestros hijos crezcan y se conviertan en los adultos que están llamados a ser. Desde la fe en el Señor, desde la confianza en el Señor, encontraremos tú y yo, que también soy padre de hijos adultos, la fortaleza para soltarlos. Confiando, mis hermanos, en que el amor de Dios será siempre su guía y su sostén. ¿Quién los puede guiar mejor a los adultos? ¿Tú o Dios? Hazte esa pregunta. Que esta reflexión nos ayude a soltar con amor, a confiar en la providencia divina y a ser testigos del florecimiento de nuestros hijos en su independencia, siempre guiados por el Señor. Y vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, hoy venimos ante ti con corazones humildes y entregados, reconociendo que nuestros hijos son un regalo temporal tuyo y que nosotros solo somos guardianes temporales de sus vidas. Te pedimos, Señor, que nos des la sabiduría y el coraje para soltarlos y permitirles vivir según tu santa voluntad, sin aferrarnos a ellos con miedo o con deseo de control. Jesús, Hijo amado, que conoces el corazón de cada padre y madre,
danos la paz interior que necesitamos para confiar en que tú guiarás a nuestros hijos en su camino. Sabemos que los amas con un amor perfecto y que siempre caminarás a su lado, incluso cuando nosotros no podamos estar presentes. Te entregamos, Señor, como padres de nuestros hijos adultos a estos hijos, confiando en tu poder, en tu infinita misericordia y en el plan perfecto que tú tienes para cada uno de ellos. Espíritu Santo, fuente de fortaleza y sabiduría, te pedimos que llenes nuestros corazones con tu luz, para que en lugar de actuar desde el miedo, la idolatría o la culpa, podamos actuar desde el amor, la fe y la confianza en tu guía. Que nuestros hijos, guiados por tu presencia, mi Señor, encuentren la fuerza para tomar sus propias decisiones, crecer en madurez y cumplir la misión que tú les has encomendado. Fortalece en nosotros el deseo de ser padres que apoyan, pero que no impiden el crecimiento y libertad de nuestros hijos. Madre Santísima, Virgen Santa de Guadalupe, intercede por nosotros ante tu Hijo Jesús. Tú que entregaste a tu Hijo al mundo con un amor incondicional, enséñanos a seguir tu ejemplo. Ayúdanos a confiar en que al soltar a nuestros hijos los ponemos bajo la protección amorosa de Dios. Que como tú sepamos acompañarlos en sus alegrías y en sus dificultades, pero siempre con la confianza total de que están en las manos del Padre Celestial. Te pedimos que intercedas por nuestros hijos para que, guiados por el Espíritu Santo, encuentren su camino hacia la plenitud y la salvación. Amén. Bien, mis hermanitos, continuamos con Jesús sana tus heridas. Cuando los papás intentamos mantener a los hijos adultos en el hogar, enfrentamos graves peligros y problemas que afectan no solo la vida de los hijos, sino también la dinámica familiar en su conjunto. Estas acciones, aunque nacen de un deseo de protección y cuidado, pueden convertirse en graves obstáculos para el crecimiento emocional, psicológico y espiritual tanto de los hijos como de nosotros los padres. Vamos a analizar los principales peligros involucrados cuando mantenemos a los hijos en el hogar, cuando permitimos que ellos se queden y que empiecen a entrar en un proceso de descrecimiento, de involución. Esos problemas pueden ser la idolatría, idolatramos a nuestros hijos, los ponemos en el lugar de Dios, la sobreprotección, el menosprecio, el miedo y la culpa. Vamos a analizar cada uno de estos puntos. Quédate en Jesús sana tus heridas. Primer punto, peligro cuando tenemos a nuestros hijos adultos por más tiempo después de que son adultos. Idolatría. La idolatría no se refiere a la adoración de imágenes, adoración de criaturas, sino a la tendencia que tenemos algunos padres a convertir a los hijos en el centro de nuestra vida, colocando su bienestar o felicidad por encima de todo, incluso por encima de Dios. Los padres podemos idolatrar a nuestros hijos cuando dependemos emocionalmente de ellos, viéndolos como una fuente de sentido de vida. ¿Por qué existo? Por mi nené. ¿Y cuánto tiene su nené? 29, 39. No, ya, Dios mío, esta actitud de idolatría impide que tanto los hijos como los padres mantengan una relación saludable con Dios y con los demás. La idolatría de los papás puede llevar a una dependencia emocional malsana, enfermiza, tanto por parte de los papás como de los hijos. Los hijos pueden sentirse maltratados, abrumados por las expectativas de sus padres o pueden depender de esa dinámica, lo que les impide a los hijos desarrollar su propia independencia emocional y espiritual.
Como resultado, los hijos no llegarán a descubrir su verdadero llamado en la vida. Perderán la misión de su vida, enterrarán sus talentos y el Señor les dirá: siervo malo e inútil. Te di un talento de padre, de madre, ¿y por qué lo enterraste? No, porque me quedé con mis papitos. Y los padres perdemos la oportunidad de profundizar en la relación con Dios, en cumplir una misión distinta a crianza de menores de edad, porque nuestra atención está absorbida por el hijo. Y se nos volvió el proyecto de vida criar a un nené de 19, 29, 39 o 49. Dios mío, he visto unos casos, hermanos. Pero, ¿qué dicen los santos? Quiero leer algo de San Agustín, un tema cortico, una frase que me impactó. Dice: nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti, Señor. Si nuestro corazón de padre se aferra a los hijos adultos, perdemos de vista la principal vocación que tenemos, que es confiar en Dios. La relación con nuestros hijos, hermanos míos, debe ser una de amor, pero no de posesión o dependencia. Señor, líbrame de la idolatría a mis hijos adultos, y si ese es tu caso, confiésalo con el sacerdote. Es un pecado suspender el amor a Dios y quedarse con el amor a una persona, así sea tu hijo. Segundo tema, hermanitos, esto se pone muy bueno. Atención, sígueme escuchando en Jesús sana tus heridas. La sobreprotección. Ay, Dios mío. Ocurre cuando los papás nos sentimos obligados a proteger a nuestros hijos adultos, como si fueran nenes incapaces de cualquier sufrimiento, de cualquier posible fracaso, de cualquier responsabilidad. Y entonces restringimos su libertad y su autonomía. Esta actitud puede estar motivada por el miedo que tenemos los padres a que nuestros hijos no estén listos para enfrentar al mundo por sí mismos. Pero hay un peligro muy grande, mi hermano que me escuchas, hermanita que me escuchas. La sobreprotección impide que nuestros hijos crezcan, impide que desarrollen la capacidad para resolver problemas, tomar decisiones difíciles o enfrentarse a los desafíos de la vida adulta. Entonces puede que les falte su dignidad, que creen dependencia emocional, y en muchos casos producimos los papás un retraso en el desarrollo emocional y personal. Es decir, la sobreprotección atrasa a nuestros hijos. Los hijos que son sobreprotegidos se vuelven inseguros, incapaces de tomar riesgos saludables y dependientes totalmente de la validación de sus padres. Es un gran pecado dañar el desarrollo de nuestros hijos. Y recuerda, hermanitos, que Proverbios 22:6 nos dice: instruir al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Cuando tenemos a nuestros hijos pequeños, les enseñamos a tomar decisiones, pero a no interferir en sus vidas cuando sean adultos, para que la vida, a través de sus errores, de sus dificultades, de sus retos, los pueda ayudar a crecer. Esto lo vemos más adelante en la parábola del hijo pródigo, lo voy a explicar. La vida adulta requiere la capacidad de enfrentar retos, desafíos, pruebas, problemas, dificultades, y los padres debemos confiar en que Dios guiará a nuestros hijos incluso en las pruebas. Tercer gran problema que los padres tenemos con los hijos adultos: cuando viven en la casa los protegemos, les damos todo y no trabajan cualquiera de estas cosas: el menosprecio. En el fondo es cuando los papás tratamos a los hijos adultos como si todavía fueran niños, como si fueran incapaces, como si no tuvieran la capacidad de opinar o de decidir. Esto es un gran error cuando nosotros los papás no reconocemos el crecimiento y la madurez de los hijos. Y ese crecimiento, ¿dónde se da? En la vida, hermanos. Y mantenemos una actitud demasiado paternalista que vuelve a nuestro hijo infantil, que lo retrasa, que lo traumatiza. Es el menosprecio
consciente o inconsciente que un papá siente hacia su hijo. Tengo una paciente de 26 años que todavía el papá le dice: es que usted no sirve para nada. Y toda la vida, dice ella, la ha menospreciado. Y cuando yo le digo: busca trabajo, ella dice: tengo miedo porque mi papá toda la vida me dijo que yo no servía para nada. Y ella es una mujer inteligente, capaz, que tiene una posibilidad de orar impresionante, una carrera de psicóloga maravillosa. Pero el papá y la mamá se encargaron de menospreciarla. Menospreciar a los hijos adultos los lleva a la frustración, a la rabia y a que pierdan su dignidad. Cuando no se sienten valorados o reconocidos como adultos, los hijos pierden la confianza en sí mismos y en sus habilidades para tomar decisiones. Y esto lleva a que haya tensión y conflicto entre padres e hijos, por lo que los hijos sentirán que no se les permite crecer y ser independientes. Y el Señor, con alguno de mis hijos adultos, me regaló esta oración que yo quiero que tú la repitas y la aprendas. Padre Celestial, te pido perdón porque fallé como papá. Y como mi hijo ya es adulto, te lo entrego, te lo entrego, te lo entrego. Señor Todopoderoso, haz lo que sea necesario para que mi hijo adulto cumpla la misión de su vida y salve su alma. Y si yo quiero meterme, menospreciarlo, trancarlo, dirigir su vida o protegerlo, no lo permitas, porque este hijo de hoy en adelante es tu hijo, es tuyo y solo tuyo. Amén, amén, amén. Y el apóstol Pablo en Efesios 6:4 nos aconseja: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. El menosprecio a nuestros hijos adultos, querido hermano que me escuchas, puede provocar en ellos frustración y sentimientos de incapacidad. Los padres deben reconocer el valor y la dignidad de sus hijos adultos y permitirles el propio camino de su crecimiento, de su misión de la vida. Pero a veces, y aquí viene el cuarto problema, se llama miedo. El miedo es uno de los motores más fuertes detrás del deseo de retener a nuestros hijos como si fueran nenitos, tenerlos en el hogar. Los padres tenemos miedo de que sufran, que cometan errores o que se alejen de la familia. Este miedo nos lleva a intervenir de manera fuerte, excesiva y directiva en la vida de nuestros hijos, y así impedimos que se enfrenten a las realidades de la vida adulta. Dios no quiere que tratemos a nuestros hijos como si fueran inválidos, como si fueran absolutamente incapaces. Hay un peligro grande, y es que cuando los padres actuamos desde el miedo, limitamos las oportunidades de nuestros hijos para crecer y para enfrentarse a sus propios desafíos. El miedo de los padres puede proyectarse en los hijos, generando en ellos inseguridad y temor, y entonces los hijos no van a avanzar en la vida. El miedo nos puede llevar a una relación sofocante, asfixiante, en la que los hijos se sienten atrapados y pierden la posibilidad de tomar decisiones por sí mismos, porque no los soltaste. Pero mira, Filipenses 4, del 6 al 7 dice: no inquietarnos por nada, sino presentar nuestras preocupaciones a Dios en oración. Los padres debemos aprender a confiar en que Dios tiene un plan perfecto para nuestros hijos adultos. Incluso en los momentos de dificultad, de problemas, de sufrimientos, de incertidumbre, liberar a los hijos del miedo implica fe y confianza en la providencia divina. Y quinto punto por el que frenamos el desarrollo y el crecimiento de nuestros hijos de 18 en adelante. La culpa puede aparecer cuando los papás sentimos que hemos fallado de alguna manera en la crianza de nuestros hijos. Y entonces ahora, cuando son adultos, tratamos de compensarlo manteniéndonos cerca, asumiendo sus responsabilidades. El otro día vi un caso terrible. Un hijo de 20 años que vive y la mamá le da todo, le da dinero, le paga el estudio. La mamá soltera le paga el estudio, trabaja como una burra limpiando casas.
horas, el hijo tirado jugando, estudiando solo 3 horas al día y no hace nada más jugar todo el día metido en su cuarto. La mamá es como la sirvienta, él le pone un texto desde el cuarto y le dice tráigame el desayuno y la mamá le lleva, aquí está mi rey. Luego llévese los platos, los trastes y la mamá le dice, ya voy mi rey. Y es como un room service permanente. Y ella le arregla todo, le daba la loza. Y yo le decía, ¿por qué? ¿Por qué? Y entendí algo, ella tiene a su hijo como si fuera Dios. Los padres podemos sentirnos culpables si creemos que no preparamos a nuestros hijos perfectamente. Y si no logramos, creemos que tenemos que protegerlos para siempre de experiencias dolorosas. La culpa puede hacer que nosotros los padres retengamos a los hijos en el hogar por un deseo de supuestamente reparar el pasado. Pero esto puede ayudar a que continúe la relación dependiente y disfuncional. En lugar de permitir que los hijos se enfrenten sus propias luchas, sus propias batallas, confiando en Dios, los padres asumimos un papel exagerado, perpetuando la falta de crecimiento y la falta de autonomía en nuestros hijos. Y este ciclo de culpa puede evitar que estos hijos crezcan en plenitud. Entrégalos, Señor, te lo entrego, haz lo que sea necesario para que mi hijo adulto cumpla la misión de su vida y salve su alma. Recuerda que en Juan 1:9 se nos recuerda, primera de Juan 1:9, Dios es fiel para perdonarnos cuando confesamos nuestros pecados. Si hemos fallado como papás, queridos hermanos, busquemos el perdón en el sacramento de la confesión y así nos liberamos de la culpa. Cuando mantenemos a nuestros hijos en casa por la culpa, es una carga pecaminosa que no ayuda ni a los padres ni a los hijos. Hermanito mío que me escuchas, la verdadera libertad llega cuando ambos aprenden a soltar, confiando en la misericordia y el plan de Dios. Hermanos, retener a los hijos adultos en el hogar, aunque a menudo nace de un deseo de amor y protección, puede traer consigo graves peligros emocionales, psicológicos y espirituales. La idolatría, la sobreprotección, el menosprecio, el miedo y la culpa son obstáculos que impiden a nuestros hijos alcanzar la independencia y la madurez. Desde una perspectiva católica, el verdadero amor implica soltar, confiar en Dios y permitir que los hijos crezcan y descubran su propósito en la vida. Los padres debemos aprender a reconocer que aunque somos responsables de guiar a los hijos cuando son pequeños, menores de edad, no somos sus dueños. Y cuando son mayores de edad, nuestro trabajo terminó. Al cumplir 18, termina el plan de Dios para los papás. Y Él los toma, pero si tú te metes, Dios se va. Ojo. Cuando tú entras a manejar a tus hijos, Dios se va porque Él es respetuoso. Y cuando tú le permites que Él entre, Dios vuelve. De manera que quédate quieto, entrégaselos, suéltalos a Dios. Permite que Dios se ocupe de manera natural en la vida de tus hijos. Él es el Padre a partir de los 18. Él los guía, Él los protege en su camino hacia la madurez y hacia la salvación. Vamos a leer de la Biblia porque todo esto está en la palabra de Dios. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Esta cita nos muestra que si guiamos a nuestros hijos en la infancia, si oramos por ellos, esas enseñanzas los guiarán en su vida adulta. Yo me perdí personalmente, les cuento, durante 30 años me alejé de Dios, desde los 16 hasta los 46. Y cuando volví, porque me encontré un sacerdote santo que el Señor me puso, y en el año 2000, en el jubileo, me confesé de nuevo después de 30 años. Retorné y en un retiro espiritual de silencio de San Ignacio, de rodillas, el Señor me habló. Y me dijo, tú, Ave María de niño, lo que tu mamá te enseñó, el bendito sea tu pureza que tu papá te enseñó, los rosarios que hiciste de niño, la Legión de María de niño, todo es lo que está contribuyendo a que vuelvas a mi casa.
Y yo me di cuenta que ya mis padres sembraron la semilla, en el colegio católico sembraron la semilla, en el grupo de la Legión de María sembraron la semilla, y muchos años después, como la tierra estaba tan seca, mi tierra, pero esa semilla por el amor de Dios finalmente brotó. Otra frase que me gusta es Génesis 2:24. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. A veces papá y mamá no queremos que nuestros hijos cumplan la misión de casarse y tener una familia. Entonces queremos que ellos sigan siendo para siempre hijos y que nunca crezcan. Y en la orden del Señor en Génesis, en el Evangelio y en las cartas de San Pablo se repite 3 veces: dejará a su padre y a su madre. El hijo y la hija dejarán a su padre y a su madre, se unirán a su mujer y serán una sola carne. Los hijos deben formar un hogar, y entre más rápido lo formen mejor, porque ¿qué tal una hija fornicando a los 18, los 28, los 38 y luego se casó a los 38? Tantos años en pecado que van a traer maldición. Qué rico sería que los hijos se casaran jóvenes y que hicieran un hogar alegre, lleno de bebés, lleno de Dios, como lo vemos en algunas parejas católicas que se casan jóvenes y tienen abundancia de hijos y dan fruto en abundancia. Y también en Efesios 6:4, ya lo dije, pero lo repito: vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. No sobrecargar o sobrecontrolar a los hijos, sino criarlos con amor y disciplina, confiando en que Dios, una vez que son adultos, los va a guiar. Pero hay papás que no creemos en que Dios sea mejor papá que nosotros y mejor guía. Aquí hay una que me gusta mucho, Salmo 127, de los versos 3 al 5. Escúchame, hermanito. Los hijos son herencia del Señor. Los frutos del vientre son su recompensa. Como flechas en manos del guerrero son los hijos nacidos en la juventud. Dichoso el hombre que llena su aljaba con ellos. Los hijos, hermanos, nos dice el Salmo, son un regalo de Dios, y como flechas que deben ser lanzadas a su propio destino. No es una flecha que se queda para siempre guardada en la casita. Y Filipenses, el apóstol Pablo, Filipenses capítulo 4, versos 6 al 7 dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Es decir, vamos a parafrasearlo y digamos: no te inquietes por tus hijos, más bien ora, ruega por ellos y dale gracias, para que esos hijos, de la mano de Dios, va Él a cuidar sus corazones y sus pensamientos. Confiemos en Dios, no nos preocupemos en exceso, dejándolo a Él el cuidado de nuestros hijos adultos. Y tenemos algo precioso que es la parábola del hijo pródigo. Ahí está claro cómo tratar a nuestros hijos adultos. Lucas 15, del 11 al 32, debes leer la parábola del hijo pródigo, porque ahí el Señor es absolutamente claro con los hijos adultos. Repito, Lucas 15, del 11 al 32. A través de este relato, el Señor nos hace entender el proceso de madurez de nuestros hijos adultos, sino también el papel crucial que tienen los papás para dejar ir a que sus hijos vivan sus propias experiencias. El Señor en la parábola del hijo pródigo nos pide dejar ir. Repito, deja ir a tus hijos para que vivan sus propias experiencias y ayúdalos si no quieren. Ofréceles una guía, pero déjalos salir. Y la parábola del hijo pródigo sí que nos dice claro: 1, el hijo menor tiene un deseo de independencia. Le pidió a su padre la parte de la herencia, que era un burro de plata, una cantidad. Vamos a suponer, esa herencia a pesos de hoy sería $1,000,000. Entonces, el padre, ¿qué le dice al hijo cuando el hijo le dice: dame mi herencia? Nada, no le dice nada. Toma, digamos, una maleta, la llena con el 1,000,000 después de vender las tierras,
y se las entrega sin darle ninguna recomendación, ni consejo, ni nada. Se las entrega, ¿verdad? Entonces este hijo no estaba listo para la responsabilidad. Era un vago. No te preocupes, la parábola del hijo pródigo se aplica para hijos vagos, hijos trabajadores, para todos. En este caso, este muchacho sabemos que era un adulto. Por eso el papá no le dijo nada cuando se fue. Y sabemos que era un vago, porque cuando tú le das a un industrioso, a un trabajador, 1.000.000, él lo va a usar sabiamente poniendo una empresa, haciendo negocios. Este no. ¿Este qué hizo? Despilfarro. Pero el papá calla, no se mete. Cuando el hijo estaba en los bares, en los bacanales, en los banquetes, no se metió. Llega un momento aunque sintamos que nuestros capullitos todavía no están preparados, en el nombre de Dios debemos dejarlos ir para que aprendan por ellos mismos. Por eso te repito 80 veces Génesis 2:24, el hombre dejará a su padre y a su madre. Dejará a su padre y a su madre. ¿Para qué, hermanos? Pues para unirse a su mujer, para cumplir su misión. Es una transición natural. Pero este hijo, que era un vago, despilfarra y cae. Una vez que se separa del control y de la protección de su padre, despilfarra su herencia en excesos y llega a la ruina. Aquí es la parte de la inmadurez que todos nuestros hijos que buscan la libertad llevan, porque cometen errores por su falta de madurez. Sin embargo, en estos momentos es cuando él empieza a madurar. Dios lo ama y lo ama permitiéndole un cierto sufrimiento para que empiece a reflexionar. Atención, si el papá en el momento en el que al hijo se le acabó el dinero le manda más dinero, que es lo que yo sé que hacen por aquí algunos de mis compañeros y amigos, vamos a dañar, a arruinar, a spoilear el proceso de crecimiento del hijo. A veces cuando evitamos que el hijo trabaje, metemos la pata. San Pablo nos dice, el que no trabaje, que no coma. Entonces este muchacho en medio del hambre, sin que el papá, que era muy inteligente, se metiera, el papá permaneció callado y el hijo tuvo que reflexionar y arrepentirse. Cuando tocó fondo, reflexiona sobre sus errores y decide volver a casa, pero ya no a ser el príncipe vago. Decide volver a trabajar. Él dice, ya no puedo llegar a ser el príncipe que era un vago y que no hacía nada, porque ya perdí mis derechos de heredero, de príncipe. Ya me llevé mi herencia. Ahora voy a hacer la fila de los jornaleros, de los peones, de los trabajadores. Es decir, ese hijo ya maduró, tomó una gran decisión. Hermanito que me escuchas, que eres padre de familia, déjalo que trabaje, que se vaya, que se haga cargo de su vida, de su renta, de su casa, de su trabajo, que haga su hogar, que consiga una mujer. ¿Cuántas mamás absorbentes evitan que su hijo se case y meten la pata porque Dios las culpará de eso? Te di un hijo y tú no lo liberaste y él nunca se pudo casar. Te di una hija y tú nunca la enviaste a la vida y por eso nunca se pudo casar. El hijo aprendió. La verdadera libertad no radica en la independencia total o en el despilfarro, sino en vivir de acuerdo con el valor más profundo. El que no trabaja, que no coma. Eso aprende el hijo pródigo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dice San Agustín, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Entonces ese hijo pródigo regresa a trabajar y el padre lo recibe a trabajar, no lo recibe a que sea un príncipe vago. Y San Juan Pablo II dice, el amor misericordioso es necesario cuando la dignidad de una persona ha sido perdida. El padre del hijo pródigo es testimonio de esta misericordia que no humilla, sino que eleva. Los padres debemos permitir que nuestros hijos sigan su propio camino y cuando ellos nos llaman, responderles, pero no protegerlos ni maltratarlos. Y entonces nosotros estamos dedicados, llenos,
encomendados a que nuestros hijos crezcan. Y repito finalmente para ustedes, mis queridos hermanos, con mucho amor, esta oración que el Señor me regaló con uno de mis hijos adultos. Y de ahí la sigo repitiendo con todos los días. Padre Celestial, te pido perdón porque fallé como papá. Y como mi hijo ya es adulto y yo ya no puedo protegerlo ni hacerle daño cuidándolo, te lo entrego. Te lo entrego, te lo entrego. Señor Todopoderoso, haz lo que sea necesario para que mi hijo adulto cumpla la misión de su vida y salve su alma. Y si yo quiero meterme, controlarlo, protegerlo, no lo permitas, mi Señor, porque este hijo ya no es mío, este hijo es tuyo para siempre. Amén, amén, amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Radio María presentó su programa Jesús sana tus heridas, conducido por Octavio Escobar, psicólogo católico. Les esperamos la próxima semana aquí en Radio María. Con la fuerza de tu amor, levántame.